Bien, vamos a ver el día de hoy la empresa y los mercados. Como primer punto, hay que definir qué es un mercado, ¿sale? Las definiciones de mercado han ido evolucionando. De hecho, muchos autores han contribuido a ir desarrollando un concepto que nos pueda ayudar a entender de manera generalizada qué es un mercado, porque ha ido cambiando conforme las circunstancias del mundo han ido evolucionando los conceptos y además han ido clasificándose de forma diferente conforme pasa el tiempo. El concepto de mercado que generalmente podemos encontrar hoy en día, este, ya ocupa un concepto que cuando, por ejemplo, a mí me tocó estudiar en bachillerato, en la universidad, mercados, no era así, pero se los leo. Dice, es la serie de transacciones basadas en cierta información que realizan entre sí los productores, los intermediarios y los consumidores para llegar a la fijación del precio de una mercancía o servicio. Ahora les platico por qué es diferente de cuando en su momento yo estaba estudiando, ¿no? Cuando yo estaba estudiando mercados, el concepto incluía el lugar físico en el cual se hacen las transacciones y se ponen de acuerdo tanto oferentes como demandantes en un precio para el intercambio de mercancías. Cambió porque, bueno, empezó a retomar mucha importancia la parte de los mercados en línea, ¿no? Del comercio electrónico. Entonces, ya no es un lugar físico, ¿no? Ya, inclusive las transacciones hoy en día se pueden hacer de manera muy, muy remota. No necesitas estar en el lugar, solamente pues lo que está pasando hoy en día con la situación de la pandemia, pues es que también se está reubicando, ¿no? Toda la parte del mercado. Está cambiando muchísimo la forma en que las empresas y los consumidores pues hacen este intercambio de bienes y servicios. Dadas las circunstancias, entonces, cuando hablamos de un mercado, ahora solamente hablamos de una serie de transacciones. Donde se da una transacción, ahí va a ser un mercado, ¿no? Y basado en qué, en cierta información, ¿qué información? Pues tiene que ver con la información que puede obtener el demandante o el quien está demandando un bien o servicio de ese bien o servicio, del ofertante quien ofrece esa información para intercambiar, que también el oferente tiene que investigar dónde está su demanda y que realizan entonces no solamente los productores, sino también en estos mercados hay intermediarios que toman mucha relevancia en los temas de cómo se distribuyen los bienes y servicios, los intermediarios. Porque en el esquema de comercialización, los productores se dedican a, pues a eso, a producir bienes y servicios, y los intermediarios lo que hacen es facilitar la distribución de esos bienes y servicios hacia el consumidor final. ¿Todo para qué? Para que en este caso se dé ese intercambio a través de la fijación de un precio, donde se pongan de acuerdo tanto el ofertante como el demandante en un precio que se supone es el precio justo. Eso derivado de una situación de mercado perfecto, ¿no? Donde no influye algún otro vicio de mercado, sino solamente la decisión o el acuerdo que tiene tanto oferentes como demandantes. Y entonces ese es un mercado. Los elementos básicos de un mercado, por así decirlo, lo que constituye un mercado, lo primero es que haya una oferta, que es que las empresas, que haya un oferente, pues, que esté ofreciendo un bien o servicio. Lo segundo es que haya alguien que lo necesite y que lo requiera, o sea, que lo demande. Y en este caso son los individuos o los consumidores, que también pueden ser a veces personas morales, pueden ser empresas que consumen. Y hay un precio que sería la valoración del bien que se va a intercambiar en unidades monetarias. Y está el equilibrio. El equilibrio es la forma en que los mercados se relacionan la oferta y la demanda. O sea, cuando la oferta y la demanda se unen, se ponen de acuerdo en un precio para intercambiar esa transacción. Y entonces a eso se le llama equilibrio del mercado.
que es donde se ponen de acuerdo las dos partes, que una que ofrece y otra que consume, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo y surge un equilibrio de mercado en el cual se establece el precio de equilibrio y hay ese intercambio de bienes y servicios. Bien, entonces esa es un poquito la idea del mercado. Ahora, hay diferentes tipos de mercados, se clasifican de diferente forma. Aquí el autor Silvestre nos da una clasificación interesante que trata de abarcar todos los tipos de mercado que existen hoy en día. Está según el área geográfica, de acuerdo con lo que se ofrece, de acuerdo con la formación del precio, según la competencia y otros tipos de mercado. Según el área geográfica, yo creo que es el que es más digerible entender porque está el local, el regional, el nacional y el mundial, ¿no? Entonces, el local sería el de la comunidad donde estemos, siempre hay un mercado donde se intercambian esos bienes y servicios. El regional, ¿no? Que puede ser de por ejemplo, un sureste, ¿no? De México o de un estado en particular también puede ser. El nacional, que puede ser todo el país, y el mundial, ¿no? Que es el donde se da pues esta parte de la globalización. En el caso de acuerdo con lo que se ofrece, se puede dividir desde la siguiente manera, que pueden ser bienes y servicios, ¿no? En bienes pueden ser, también se llaman mercancías, ¿no? Entonces, digamos que uno es lo tangible, ¿no? Los bienes tangibles, y en el otro son los intangibles, que son los servicios. Bien, de acuerdo con la formación del precio, ese está interesante, pero a veces ya no es tan sencillo de entenderlo de manera rápida, porque en este caso hay de oferta instantánea, de corto plazo y de largo plazo. Aquí lo importante es cómo se fija el precio, ¿no? Recuerden que el precio es la unidad en la cual se decide intercambiar los bienes y servicios, ¿no? Entre oferentes y demandantes. Bien. En de oferta instantánea es cuando el precio es fijado de manera instantánea. Una vez que yo llego, no hay mayor tiempo en el cual se necesite para ponernos de acuerdo en el precio. Se logra este acuerdo de manera instantánea, ¿no? ¿Cuánto es? 2, órale, ya está, lo compro. El de corto plazo tiene que ver con un poquito más de tiempo, en el cual aquí hablamos puede haber una cierta negociación para establecer el precio, ¿no? En ese sentido es cómo se forma el precio, ¿no? Hay una cierta negociación. En este caso se tarda más que el de forma instantánea, pues es así. El de corto plazo tarda un poquito más porque hay un intercambio de información para establecer el precio. Y en el de largo plazo ya estamos hablando de bienes y servicios que no tienen ningún problema en cuestiones de caducidad, que se echen a perder o cosas así, sino que son bienes perdurables en los cuales nos podemos poner de acuerdo a un largo plazo y su utilización se puede, digamos, proyectar a futuro. Entonces, nos podemos tardar en la negociación de los bienes y servicios para establecer el precio. Según la competencia, aquí es interesante, tendríamos que recordar un poquito qué es el capitalismo. Hay de competencia perfecta o pura y hay de competencia imperfecta. Aquí las características de los mercados son muy interesantes porque nosotros pensamos que tenemos un sistema como país, ¿no? Que estamos inmersos en el sistema capitalista, que ya habíamos hablado un poquito de que no hay capitalismo puro. Es en razón de esto, que el mercado no tiene una competencia perfecta o pura. ¿Qué es eso? La competencia perfecta o pura es que yo tenga la libertad como consumidor de decidir qué es lo que voy a consumir sin que haya ningún aspecto que me influya, que me haga tomar una decisión sesgada. En este caso, que exista igualdad de oportunidades de las empresas de ofrecer un producto y que ese producto mantenga características semejantes entre sí, o sea, que haya diferentes empresas que ofrezcan ese producto
y que yo tenga la libertad de decidir sin que me influencie en nada, nadie, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es un poco difícil que se dé esta cuestión de competencia pura porque siempre hay algún factor que incide en la elección del consumidor, como que no siempre es tan libre la elección. Y eso se llama de competencia imperfecta, que es donde sí hay un diferenciador, está limitado también el número de empresas que pueden ofrecerlo, hay diferentes características, y inclusive puede haber, hay cuestiones de influencia de tipo mercadológico, ¿no? Psicológico, para que yo elija cierta opción. Puede ser una decisión no racional, o sea, yo puedo escoger un producto que sea mucho, mucho más caro de lo que el que yo necesito, porque en ese caso la influencia puede ser la imagen de la marca. Entonces, la competencia pura y la competencia imperfecta se diferencian en ese sentido, de que hay una influencia para que el consumidor decida. No tiene total libertad de decidir. Y es de reconocerse, ¿no? En nuestro sistema que siempre estamos influenciados por algo para consumir. Si no, no consumiríamos muchas cosas. O sea, no tenemos a veces esa conciencia de que estamos influenciados por muchas cosas. Para los que tengan la oportunidad, hay un documental muy interesante sobre esto en Netflix, que habla sobre las redes sociales, de cómo las redes sociales hoy en día han influenciado el mercado para que los consumidores eh, se vean, ¿no? Pues en ese sentido sesgados a elegir ciertos productos o consumir cierta información también, que también eso se vuelve un producto. Entonces es muy interesante ver que nosotros pensamos que tenemos la libertad de elegir lo que nosotros queramos, cuando en realidad no es así, cuando en realidad de alguna manera siempre estamos influenciados por una cosa u otra. Y en este caso, las redes sociales marcan una pauta muy importante en los mercados del día de hoy. Ustedes saben que nosotros podemos, si tenemos una empresa, podemos hacer publicidad en Facebook, podemos hacer publicidad en Instagram, podemos hacer publicidad en Twitter y también podemos contratar a Google, ¿no? Para Google Ads, hacer campañas de publicidad y manejamos campañas publicitarias en las cuales nos ayudan estas empresas a influenciar a los consumidores para que consuman lo que nosotros ofrecemos. Parece ser, ¿no? De repente pensamos como consumidores que tenemos les digo, esa posibilidad de decidir lo que queramos, pero la verdad es que de cierta forma hemos entrado en una dinámica de mercado en la cual las mismas empresas crean necesidades. Y ese es un tema muy interesante de discutir, que en su momento me gustaría que lo platicáramos, que es qué tanto necesitamos lo que estamos consumiendo y qué tanto realmente valoramos las cosas respecto a su valor real, ¿no? O sea, cuando compramos una cosa, estamos comprando la cosa que nos sirve para algo a un valor de costo real o le están dando un añadido ahí. Es muy interesante platicar sobre eso, porque entonces nos damos cuenta de cómo se maneja nuestro sistema de mercado hoy en día. Bien, entonces ese es un poquito el tema de los mercados de competencia perfecta o imperfecta. Espérame. Bueno, entonces, y en incompetencia también, competencia imperfecta, vamos a encontrar algunos vicios de mercado muy interesantes. Ahorita los vamos a definir, que donde está el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. Entonces, ahorita vamos a definir cómo se dan estos vicios de mercado o estos mercados imperfectos que sí los tenemos nosotros en nuestro sistema capitalista, donde debería existir la competencia perfecta. Bien, otros mercados, aquí entran otro tipo de mercados que tal vez no los podemos clasificar en todas las versiones anteriores. Los mercados a futuro, que son muy interesantes porque contratamos o pagamos un contrato para consumir algo
a futuro, pero lo pagamos ahorita. Lo pagamos ahorita y o sea, lo negociamos ahorita el precio y lo establecemos para un futuro. Eso es muy interesante. Se han hecho movimientos en este sentido con materia prima a nivel federal, que en ese sentido, en algún momento empezó a explicar un poquito acerca de eso es Agustín Carstens, que antes era el secretario de Hacienda, y que después llegó al Banco de México, y no me acuerdo si lo postularon para el Fondo Monetario Internacional, pero esta persona fue muy importante en nuestra economía porque hizo compra de diversos futuros. En ese mercado lo que hacía él era establecer un precio para, digamos, de aquí a 10 años te voy a comprar trigo, vamos a establecer un precio que tú me vas a asegurar que así me lo vas a dar de aquí a 10 años, un contrato. Y lo que ha pasado con esos contratos que hizo Agustín Carstens es que el precio real de esas mercancías ha subido más de lo que se concertó en ese contrato, y entonces nosotros hemos obtenido ganancias a partir de esos contratos a futuro. Por ejemplo, si el trigo hoy está a 20 pesos el kilo, digamos que él contrató un futuro hace 5 años donde se lo tienen que dar a 15. Entonces le salió muy bien la jugada a esta persona y hizo que en su momento obtuviéramos beneficios para nuestro país. Está el mercado negro. El mercado negro yo creo que no lo desconocen ustedes. El mercado negro es todo aquel donde no hay una regulación por parte de las leyes y que están infringiendo por lo regular todas las normas establecidas, ¿no? En el mercado negro se venden cosas de las cuales no podríamos consumir en ningún otro mercado. Hay mercado negro para todo, ¿no? Hay mercado negro para, en este caso, estupefacientes, drogas, armas. Inclusive en el mercado negro hablamos también de trata de personas, hablamos de también ahí pueden estar los sicarios, pueden estar, o sea, todo lo que es, infringe las leyes. Está el mercado de divisas, donde compramos moneda, ¿no? Podemos comprar dólares, yenes, euros, ¿no? Y existe un mercado tal, de tanta importancia, que en el 1994 México, nos metimos en un grande problema por esa situación, porque este, vendimos, en este caso, dólares. Hicimos una presión muy grande sobre nuestra moneda a raíz de esa compra y venta de dólares, de tal manera que la devaluamos. Espero que en su momento ustedes lo puedan investigar. Es muy interesante ver cómo se dio la crisis de 1994 a raíz de la compra y venta de dólares. Ahí se los encargo de tarea. Bueno, espero que les interese. Está el mercado informal. El mercado informal, a diferencia del mercado negro, no está registrado, digámoslo así, o no está normado, pero no tampoco infringe cierto nivel de leyes o tiene cierta incumbencia con los delitos. En este caso, solamente consideramos al mercado informal a todos aquellos que no están registrados, por ejemplo, en Hacienda, que no están regularizados, que no tienen un registro, posiblemente ni siquiera tienen un acta constitutiva, no pagan impuestos, ¿no? Y pueden dedicarse a cuestiones lícitas, ¿no? Todos aquellos, por ejemplo, los ambulantes, los puestos que están en las calles del centro, que no, muchas veces no pagan impuestos, algunos sí, pero no, la mayoría no. Y está el comercio electrónico, ¿no? Electrónico, que seguramente pues es el que ahorita todos conocemos mayormente porque es el que se está dando a raíz de la situación de la pandemia. Bueno, hasta aquí, ¿tendrán alguna duda con alguno de estos mercados? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Yo, profe, Sí, dime. la que no me quedó muy clara fue de la anterior que había mencionado de la competencia, de perfecta o pura. Ok. Perfecta pura tiene que ver con que en este caso haya
muchas empresas que ofrezcan un producto, pero ese producto tiene que ser estandarizado. O sea, tiene que ser igual en todas. Y luego el consumidor debe poder decidir sin ninguna influencia de nada qué producto quiere y debería estar a un precio estándar también. Entonces, en ese sentido, habría una libertad eh, completa para decidir qué es lo que tú quieres comprar, no un producto. Digamos que si es arroz, todos deberían vender el mismo arroz con las mismas características, al mismo precio. Esa sería una competencia perfecta. Pero no hay esa competencia perfecta, ¿no? Siempre hay una competencia imperfecta donde siempre hay una cierta influencia. Les decía, es muy interesante ver que no tomamos decisiones racionales a la hora de comprar y a veces no pagamos realmente el costo de lo que vale esa mercancía, sino que a veces viene añadido un valor intrínseco que después vamos a revisar cómo se da. ¿Sí me expliqué? Sí, profe, gracias. Perfecto, gracias, Perla. ¿Alguien más tendrá alguna duda con alguno de los mercados? Profe, creo que... Ah, no, sí está grabando, ¿no? Olvídalo, se cancela. Sí, estoy grabando, entonces no se preocupen por ese lado. Si quieren reescuchar, pues lo van a tener en el video. Bien, entonces vamos a revisar algunos que son muy interesantes y que les decía yo, ¿no? Esperábamos que en nuestro sistema capitalista nosotros tuviéramos competencia perfecta, pero no es así. Tenemos en nuestro sistema capitalista la formación de monopolios, monopolio puro. Esta va a ser una forma de mercado en el que existe una sola empresa que vende un bien o servicio. Entonces, una sola empresa que va a establecer el precio, va a distribuirlo y todo. Entonces, tiene un dominio total sobre lo que se está produciendo. Un ejemplo de un monopolio, en este caso, hace mucho tiempo, muchos estábamos con ese tema de que en México solamente existía una empresa de telefonía, que en ese entonces era Telmex, ¿no? En ese momento era un monopolio, en el cual solamente si tú querías un servicio de telefonía, no había otra cosa más que Telmex. Entonces Telmex ponía el precio y ahí, ¿no? Era todo lo que había. Hoy en día ya hay más opciones, ¿no? Ya tienen ustedes opción de elegir diferentes empresas que ofrecen ese tipo de servicio, pero siguen siendo poquitas, no hay muchas. Pero bueno, monopolio puro es una sola empresa. Entonces, en este caso, ese sería el ejemplo, ¿no? En su momento también, aquí, por ejemplo, el servicio de electricidad en el estado de Oaxaca, ¿quién lo brinda? Pues la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? No hay otras empresas que nos puedan dar el servicio de luz eléctrica. Ese sería otro monopolio. Luego viene la competencia oligopolística. Representa un tipo de mercado de competencia imperfecta en la cual una rama económica está dominada por unos cuantos productores o vendedores llamados oligopolios. Ejemplo, empresas cigarreras y televisión abierta. Por ejemplo, aquí en México, ¿qué tipo de televisión podemos consumir? Bueno, antes de que llegara el cable, solamente había de dos sopas, ¿no? Había o Televisa o TV Azteca. Y párenme de contar. Entonces, una rama completa de la industria, que en este caso sería la de comunicaciones y en específico la de televisión, había solamente dos empresas, ¿no? Entonces, en este caso, el monopolio es una sola empresa, el oligopolio es un grupo muy reducido y que domina toda una rama de producción, ¿sale? En la competencia monopolística, hay una que se llama así, competencia monopolística. También es cuando grandes empresas controlan el mercado debido a que producen mercancías diferenciadas, de tal manera que alguna o varias de ellas pueden influir en los consumidores para que se prefieran sus productos con base en la diferenciación. La diferenciación de mercancías puede ser real o supuesta, tomando en cuenta el tamaño, la calidad, la marca, la etiqueta, etcétera. ¿Cómo se da esto? Es también muy interesante porque a veces nosotros decimos, ay, por ejemplo, yo hace tiempo decía, voy a comprar un pan para hacer sándwich. Y decía yo, pues está Bimbo o está Wonder, ¿no? Y pensando que son de empresas diferentes, pero la realidad es que le pertenecen al mismo corporativo. Y pasa igual con los detergentes. Compro Ace o compro Ariel o compro 1, 2, 3, así, ¿no?
Y realmente es que todas esas marcas le pertenecen, por ejemplo, a Procter Gamble, ¿no? O a Kimberly Clark, ¿no? También son corporativos muy grandes y se vuelve una competencia monopolística porque como consumidores no sabemos o no nos enteramos que todas esas marcas las maneja una sola corporación, sí, una sola corporación o compañía, ¿no? De tal manera que inclusive ellos producen ciertas marcas para cierto perfil de consumidor, de tal manera que si tú tienes cierto nivel de ingresos, vas a consumir cierto producto de ellos, pensando en diferenciar, según tú, ¿no? Que estás escogiendo algo diferente, pero le estás consumiendo a la misma compañía, a la misma empresa. Entonces se vuelve una competencia monopolística, ¿no? Porque son grandes empresas que ofrecen una serie de productos que muchas veces no podemos nosotros percibir que todo le pertenece a un mismo proveedor, ¿no? Y ellos influyen en los consumidores de tal manera que pues básicamente nosotros consumimos todo lo que ellos producen sin saber que lo estamos consumiendo a ellos. A veces inclusive ya racionalmente ya sabemos y lo consumimos de todos modos, pero ahí está el detalle. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ahí terminaríamos con el concepto de mercado y su clasificación. No, profe, todo bien. No, profe, todo claro. Perfecto, muy bien. Gente que pone atención, me gusta. Ok. Bien, vamos a entrar a la parte de la oferta y la demanda. Va a ser, en esta sí vamos a ver ejercicios. Yo consideraría perdón, que lo dejáramos hasta aquí el tema y en la otra clase ya abarcamos tanto la demanda como la oferta y el precio de equilibrio para que pudiéramos como agarrarle el hilo más tranquilamente. Ahorita si empiezo no voy a terminar. Entonces, se me haría un poquito complicado, ¿sale? Terminar ahorita el tema. Me iría muy rápido y entonces no me daría tiempo de explicar todo el tema. Entonces creo que lo vamos a dejar hasta aquí, esta parte. Déjenme, voy a pausar la grabación.